¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que tengan o estén teniendo un buen fin de semana. Fíjense que hoy Reforma, algo que le va a dar un entripado a Xóchitl Gálvez y a su equipo, porque hoy nuevamente Reforma contempla una encuesta este lunes 6 de mayo, donde fíjense ustedes, si hoy fueran las elecciones para presidente de México, ¿por quién votaría usted? Tiene comparativos de febrero y mayo en cada uno de los contendientes. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum en febrero tenía 69%, baja 4 puntitos en mayo a 65%, de todas formas sigue siendo muy alto. El que crece, como aquí ya lo habíamos predicho, iba a crecer después de los dos debates, Jorge Álvarez Maínez, crece de 8% que tenía en febrero a 18% en mayo. Y adivinen qué le pasa a Xóchitl Gálvez. Lona. Del 23% que tenía en febrero, todavía desde luego del 23 al 69 en febrero contra Claudia Sheinbaum será lejanísima. Pero ahora Xóchitl Gálvez, que tenía 23% en febrero de preferencia electoral, pues baja a 17%, es decir, la mandan al tercer lugar, un punto abajo de Jorge Álvarez Maínez, que tiene en este mes de mayo 18 contra 17 de Xóchitl Gálvez, contra 65 de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo la ven ustedes? Y es Reforma, consta que Reforma no es un periódico que quiera al presidente, no quiere a la Cuarta Transformación, no quiere a Morena, tampoco quiere a Claudia Sheinbaum. Reforma lo publica para que quede constancia y a ver cuál es la respuesta hoy de Xóchitl Gálvez y de su equipo de campaña Balín que tiene. Y bueno, el presidente retomó el tema en la mañanera nuevamente de María Amparo Casar. No se entendió, dice la denuncia que se hizo aquí, critica que un grupo de personalidades intelectuales fachos, orgánicos, entre los que se encuentra Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, ex jefes en el INE, pero que a través de sus equipos, de su gente todavía dominan, pues firmaron un manifiesto donde por cierto también está José Woldenberg, antiguo presidente de lo que era el IFE. Entonces firman un manifiesto en contra de la revelación de los datos personales, según ellos, de la analista política, y entonces el presidente le pidió nuevamente a su director de Petróleos Mexicanos que estuviera hoy en la mañanera, que se informara más sobre el asunto que se trató el viernes pasado, muy penoso, dice el presidente, pero está vinculado, según nosotros, a un acto de corrupción. AMLO llamó entonces sinicazos al Instituto Nacional de la Transparencia, al INAI, y a los intelectuales que salieron en defensa de María Amparo Casar, esto tras la revelación de su caso. Y pues, como decía, los datos personales. Critica que a su consideración son corruptos y ladrones y aún así hayan creado una organización para combatir la corrupción como lo es el INAI. Según esto, una organización para combatir la corrupción, y fíjense, están ocultando casos de corrupción. O una de dos, o lo hacen conscientemente y son unos inecasos, o por su nivel de enajenación, considerándose que son de una clase superior, les resulta normal que ellos sí pueden robar y puedan mentir y que al mismo tiempo se puedan convertir en jueces. AMLO dijo que nunca le van a poder a él, como presidente, en toda su trayectoria como luchador social, nunca le han podido probar un caso de corrupción, y conste que esta guerra sucia tan terrible que ha sido la de AMLO narcopresidente, sostiene que el presidente entonces, que la organización mexicana o Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se creó precisamente en contra de su persona. En mi caso nunca han podido ni podrán probarme un caso de corrupción, uno, para no poner otro ejemplo, es decir, se pone él como ejemplo, no quiero dar más ejemplos de casos de estos, y por eso le demanda a Anabel Hernández, esta periodista que publica su nuevo número, pruebas sobre la supuesta maleta de dinero que le entregaron los narcos, según ella, luego de que la periodista publicara este libro. Pues según ahí dice que una maleta con $500,000 para su campaña presidencial del 2006, el presidente le pide entonces que presente pruebas. Ya parece que el presidente le iban a dar una maletita y ahí con su maleta, ¿no? Cargando. Bueno, sostiene que si alguien le hubiera entregado una maleta, con toda razón dice el presidente, si alguien le hubiera entregado una maleta llena de dinero, pues lo hubieran grabado
Además de que si fuese cierto que sostuvo alguna llamada con algún miembro del crimen organizado, resulta que ahora son dos líderes de diferentes grupos, también hubiera sido grabado. Si lo que sobran son golondrinas en el alambre, ya ni respetan. Y asimismo señaló que quienes apoyaron a María Amparo Casar fueron los mismos quienes crearon también el INAI, instituto al que criticó que se haya abierto una investigación por la relación de los datos personales de esta analista política. Por eso Pemex detalló los casos de María Amparo Casar y la muerte de su esposo, se llamaba Carlos Fernando Márquez Padilla García. El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, recuerda que el viernes pasado 3 de mayo se presentó este caso en la mañanera y entonces dice Oropesa que Casar había cobrado desde hace más de 20 años una pensión derivada del fallecimiento de su esposo, que era empleado de Pemex, pero que murió por haberse privado de la vida, es decir, se suicidó. Detalla que en caso de que alguien atente contra sí mismo, contra su propia vida, no procede, según la ley, ni la pensión, ni procede el pago de un seguro de vida. Entonces Octavio Romero Oropesa informó que el 8 de octubre del 2004, el Ministerio Público hizo un peritaje donde señaló suicidio de Carlos Fernández Márquez Padilla García, lo que dio pie a una investigación. Además señaló que en febrero del siguiente año, 2005, la Fiscalía dio a conocer el dictamen de cierre del ejercicio donde no hay homicidio, sino que lo que ocurrió fue que el señor se quitó la vida. Apunta que el 15 de octubre del 2004 María Amparo Casar solicitó la pensión y el pago de seguro, y una cosa curiosa o poco usual, los funcionarios le pagaron el primer cheque de pensión ese mismo mes y el 19 de noviembre siguiente recibió el pago del seguro. También refiere que hasta febrero de 2024 se pagaron a María Amparo Casar en pensiones 31 millones de pesos por pensión a razón de 125,000 mensuales, una pensión, imagínense, y el seguro a razón de 17,600,000 pesos sin que se esperara siquiera al cierre de la averiguación que tenía que haber ocurrido. Entonces el director de Pemex señaló que derivado de la andanada que se dio por parte de estos grupos conservadores que firmaron el desplegado y que son adversarios del gobierno del presidente, argumentando que se había violado los derechos de la familia de María Amparo Casar, pues dio a conocer una resolución del propio INAI en el que sostiene que no puede invocarse el carácter de reservado cuando se trata de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. Así que, señora Casar, no puede alegar más cosas y sus compinches menos. Indica que este es un caso real de corrupción y pues al ser un suicidio se le dio un trato de accidente, es decir, se le cambió de manera ilegal, corrupta, la figura a esta situación. Y también el presidente, por otra parte, en relación a una pregunta sobre las muertes del COVID-19 en México, dice que es vil politiquería la que han manejado en su contra los grupos fachos. Asegura que el reciente informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia en México, donde se señala que se pudieron haber evitado más de 300,000 muertes en México por COVID-19, es un acto vil de politiquería. El presidente acusó entonces que dicho informe se hizo para perjudicar a su gobierno, porque recuerda que México en ese momento fue de los primeros países en el mundo en obtener la vacuna y subraya que en 5 meses fueron vacunados todas las personas adultos mayores de México con una primera dosis. Se evitaron entonces muchísimas muertes porque pusimos de pie hospitales y se consiguieron equipos que en ese momento no existían. Y también desestima el presidente las declaraciones del secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano sobre la desaparición del obispo de Chilpancingo, luego de que Ramón Castro, secretario de esta Conferencia del Episcopado Mexicano, afirmó que hubo una fábrica de bots y persecución política por el caso de desaparición del obispo de Chilpancingo. Además, AMLO desestimó esas declaraciones y asegura que él y su gobierno no son hipócritas y no están acostumbrados a mentir. Lo que pasa es, como todo el mundo ya sabe, este obispo no andaba muerto, andaba de parranda, ingresó a un hotel de esos tipos de paso con un joven también, y ahí sufrió las consecuencias de haber ingerido cocaína y mucho Viagra. Entonces, pues así están las consecuencias del comportamiento
de un obispo representante de la iglesia.